Y a propósito de este asesinato de este líder indígena, un luchador en favor del medio ambiente, vamos a ahondar este tema a profundidad con Carlos Quispe, quien es especialista del programa Derechos de Dar, que es Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo a nombre de DAR y del Fondo Socioambiental del Perú. Gracias por el espacio. No, gracias a usted por atendernos. Si bien es cierto, la muerte de Quinto Inuma no es la única muerte que ha sido, digamos, o que se ha perpetrado contra un luchador del medio ambiente, con un líder indígena, que son, digamos, las personas que están en el primer frente de batalla con actos delictivos como la tala ilegal, por ejemplo, la minería ilegal, además de otros. Pero acá también es importante ver qué protocolo de protección para los defensores del medio ambiente se han activado o existen. Y en todo caso, ¿cuál es el procedimiento que deberían seguir? Efectivamente, desde el Estado peruano se cuenta desde el año 2021 con algo que se llama el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras, que es una norma vigente desde abril del 2021. Articula a 9 sectores del Poder Ejecutivo encabezados por el Ministerio de Justicia, y si bien es cierto, el mismo Minjus encabeza y tiene un trabajo sostenido, el involucramiento de los demás sectores no ha sido en igual sentido, ¿no? Actualmente hay una oleada de violencia en la Amazonía peruana que viene cobrando más vidas de las que eventualmente se notifican a través de los medios de prensa. Esa es una situación crítica. El avance del narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, condicionan la calidad de vida de estas personas y a largo plazo nosotros mismos como humanidad. Y en ese sentido, una de las principales demandas que tenemos es que esta cuestión de la protección de las personas defensoras, vista desde los problemas de fondo, sea parte de una política integral de parte del Estado, ¿no? Este mecanismo que mencionaba, por ejemplo, vincula al Ministerio del Interior y sin embargo este ministerio no ha aprobado a la fecha unos lineamientos de actuación que involucran a la Policía Nacional del Perú al momento de que el MINJUS apruebe una medida de protección o de urgente protección. El mandato ha vencido en junio del 2021, estamos 2 años después y hasta la fecha no se ha aprobado, lo cual dificulta mucho las labores que se puedan hacer para la protección efectiva de las personas defensoras. Y a propósito, siempre es bueno tener cifras, ¿no?, para poder entender el problema en su magnitud. A la fecha, ¿cuántos líderes indígenas han fallecido luchando por el medio ambiente? Han sido asesinados, que esa es la palabra. Sí, haciendo un contraste de las cifras oficiales y las propias, hablamos de más de 300 situaciones de riesgo que involucran a aproximadamente 400 personas defensoras. En cuanto a las cifras, tenemos que en los últimos 10 años al menos 26 personas defensoras han sido asesinadas, y aquí hay un tema importante a comprender, ¿no? Cuando hablamos del asesinato de una persona defensora, no estamos hablando no solamente de la dimensión individual, ¿no?, que podría hacernos pensar, bueno, es una persona, a comparación de otros delitos, no es tan significativo. En verdad, el problema es complejo porque estas personas representan a pueblos indígenas, representan a una colectividad de derechos, y las amenazas que enfrentan pues no acaban con el asesinato o el ataque mismo que sufren, tampoco acaban cuando se les desplaza a la ciudad, sino que involucran pensar en medidas colectivas para la protección del territorio, y precisamente una de las principales demandas de los pueblos indígenas es la seguridad jurídica de sus territorios, que el hecho de no tener un título de propiedad o no estar georreferenciadas, que es el lideramiento o delimitación, es aprovechado por actores tanto de las direcciones regionales agrarias como por parte de invasores, para justamente llegar a sus comunidades, invadirlas, desbrozar, hacer tala ilegal, generar una migración desordenada del territorio, cultivos de hoja de coca, de uso ilícito, entre otras cosas, ¿no?, que explican por qué estas cuestiones van en aumento y hacen que hablemos de una crisis, una oleada de violencia en el territorio amazónico peruano. Efectivamente, ¿no?, como señalaba, los primeros en hacer este control territorial son precisamente los pueblos indígenas, son los que identifican, los que enfrentan ese tipo de situaciones, y lamentablemente no hay el respaldo por parte de las autoridades para protegerlos. En el caso de Quinto Inuma, entiendo que en julio del 2021 él había sido golpeado y amenazado de muerte. Entonces, si ya había un atentado contra su vida, no se entiende por qué no hubo las garantías, no hubo este resguardo policial para él y su familia, para toda la comunidad, que es la que se ve afectada.
Efectivamente, y eso nuevamente hace un llamado a la aprobación de estos lineamientos de actuación, ¿no? Por ejemplo, una razón, entre comillas, que se suele plantear de parte de la policía es que, bueno, no hay dinero para moverse al lugar, no hay dinero para la gasolina, cuando en realidad, pues estamos hablando de la vida de una persona que corre en riesgo y, como decía, más allá de los esfuerzos que pueda tener el Ministerio de Justicia, esto debe ser parte de una política del Estado, ¿no? Incluso más allá del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de la necesidad de contar con entes especializados encargados de administrar justicia. Me refiero a una fiscalía especializada en delitos ambientales, en crimen organizado. No es casual estos asesinatos. Forman parte de un modus operandi en donde los territorios indígenas son invadidos, involucran pues redes de corrupción detrás que lo que buscan es pues mantener sus intereses económicos basados en estas actividades ilícitas. Es algo que no debemos perder de vista. Necesitamos involucrar al poder judicial, a otros organismos constitucionales autónomos, ¿no? Porque esta es una labor que trasciende a un sector y que es un llamado pues a que sea parte de un actor conjunto, ¿no? Y de nosotros mismos como ciudadanía estar sensibilizados con el tema, ¿no? Eso es muy importante. Carlos, y para tener un concepto claro con respecto a cómo esas actividades ilícitas van avanzando, ¿no? Como la tala ilegal, la minería ilegal, además de otras, a lo largo de estos años, o en los últimos 3 años, ¿qué tanto ha avanzado en estas hectáreas? ¿Qué tanto se ha podido hacer? Pues las cifras de deforestación que, por ejemplo, tiene el visor de geobosques del Ministerio del Ambiente demuestran un incremento considerable en los últimos 10 años, pero potenciados tras la pandemia, ¿no? El relajamiento de los controles ha facilitado la llegada de personas, migrantes a territorios que pues se dedican a estas actividades. El modus operandi es que una comunidad o no está titulada o está en este proceso y esto es aprovechado para obtener un título individual, ¿no? Por parte de un particular que es otorgado por la Dirección Regional Agraria, llega y para extraer la madera, por ejemplo, tú necesitas abrir una vía carrozable, ¿no? Para abrir la vía necesitas mano de obra. Entonces traes gente de otro lado, llegan esas personas y es como un cáncer, ¿no? Que va aumentando de poco en poco, se va deforestando, luego arrasan con toda la madera posible y ¿qué cosa queda? Pues hacer monocultivos. Se realiza el cultivo de hoja de coca y no solamente es de hoja de coca, al final termina siendo la creación de pozas de maceración cuyos insumos químicos son lanzados a las fuentes de agua. Entonces hay un ciclo muy perverso que afecta ya en el día a día a los pueblos indígenas, más allá de estas cifras que decía, ¿no? O sea, si vemos 28 o 26, diríamos, es muy poco, pero en verdad esta es una cuestión que ya condiciona la existencia de los pueblos indígenas y a nosotros mismos como humanidad en el actual contexto de crisis climática, ¿no? La Amazonía peruana, los bosques han sido siempre nuestro pulmón de oxígeno y sin embargo la expectativa que podemos tener de aquí a los próximos 20 o 30 años va a ser muy crítica si desde hoy día no se toman decisiones muy consistentes para enfrentarlo. Efectivamente, y además este tipo de actividades trae otros delitos, como trata de personas, por ejemplo, y por eso es importante enfocarnos y no dejar que siga avanzando. Y eso es algo importante, ¿no? La titulación. Por ahí ya se puede ir avanzando, ¿no? Darle esa arma a estas comunidades para poder tener ese territorio y evitar que esos traficantes de terrenos adquieran este tipo de predios y puedan hacer ese tipo de actividades ilícitas. Pero ello, además de voluntad, ¿qué se necesita? Bueno, un gran primer paso lo has mencionado ahorita, ¿no? Voluntad política. Necesitamos que las autoridades sean conscientes de la importancia y necesidad de tomar estas decisiones, ¿no? La vida de muchas personas depende de esto. El delito que mencionas, el de trata de personas, es una cosa que afecta a menores de edad, ¿no? Es muy lamentable lo que se vive, la contaminación de las fuentes de agua, personas que pues están con enfermedades en la piel porque el agua está contaminada con mercurio. Eso es lo que necesitamos visibilizar. No se toman las medidas adecuadas, no se ve el problema como tal. Se piensa a veces que es una cuestión de una persona individual, más críticos son otros problemas, pero en verdad esto es muy urgente. El Estado peruano ha tenido oportunidad, por ejemplo, el 2020 y luego el 2022, de ratificar el Acuerdo de Escazú, que es un tratado regional que incorpora en su artículo 9 medidas para la protección de las personas defensoras que posicionan al Perú dentro de una discusión regional en los países de la región de América Latina y el Caribe, en donde se pueda pensar colectivamente cómo podemos hacer frente a este problema. Porque otra característica es que no solamente está en espacios reducidos, sino está en zonas transfronterizas. La frontera entre Perú y Brasil, Perú-Colombia, o la triple frontera en el Tabatinga, Leticia y Santa Rosa del Yabarí.
el avance de actividades ilícitas en esas zonas es desproporcionado y necesitamos pensar también en un actuar transfronterizo entre los estados, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos claro para poder tomar esas decisiones tan necesarias. Efectivamente, ¿no? Pasar de lo que está escrito en un papel a la práctica, porque estamos viendo, ¿no? Esto va avanzando y no nos espera y es importante que todos nos sumemos y aboguemos por la lucha del medio ambiente, por defender precisamente a las personas que dan la cara de donde nos toque estar, ¿no? Las autoridades y, por qué no, también los medios de comunicación, además de la comunidad en su conjunto. Muchísimas gracias, Carlos, por esa entrevista. Ha sido Carlos Quispe con nosotros, especialista del programa Derechos de Dar, que es Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.